doctor Carlos Sánchez Berzaín es nuestro invitado de hoy, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Doctor Sánchez Berzaín, qué placer tenerlo con nosotros nuevamente en este arranque de semana. Un abrazo, bienvenido. Encantado, don Luis. Un saludo afectuoso a usted y a toda su importante audiencia en toda la región. Gracias, doctor. ¿Qué parte, doctor, de que con las dictaduras no se puede negociar ni se puede crear no hemos entendido? Porque usted ha escrito un artículo que fue la razón por la cual me animé a invitarlo. Los acuerdos parciales con las dictaduras solo sirven para sostenerlas en el poder, no para sacarlas, sino para sostenerlas en el poder, y que Venezuela es el mejor ejemplo. ¿Qué parte no hemos entendido de esto? Bueno, es lo que enseña la experiencia, ¿no? Las dictaduras, para aferrarse al poder, tienen una serie de mecanismos, de métodos, 21, que son la expansión de la dictadura cubana, que tiene 65 años, y que además son colonia de la dictadura cubana en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Llevan adelante básicamente las mismas técnicas para detentar indefinidamente el poder. Lo primero que hacen es ejercer el poder con terrorismo de Estado, o sea, cometiendo crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y que con ese miedo la ciudadanía, la gente, asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Unos se someten, otros se van, otros se resignan y en general ellos controlan todo el escenario nacional. Lo segundo que hacen para protegerse de la presión internacional es tener el discurso antiimperialista, el discurso populista, y llevan a los países a una horrible miseria y emprenden negociaciones para mostrar de tiempo en tiempo que es posible que van a celebrar alguna forma de elecciones para terminar el dominio del poder, para terminar su dictadura. Y nunca sucede, porque para eso organizan un elemento adicional que es la oposición funcional, que es la oposición de mentira, gente que simula estar en contra de la dictadura, pero que en verdad trabaja para ellos, y que sirve para legalizarlos o para legitimarlos de vista a la comunidad internacional. Y lo que estamos viendo hoy día en Venezuela es la repetición de todo esto. Es la repetición de una negociación que se ha celebrado a través de lo que llaman los acuerdos de Barbados, que son dos acuerdos, un acuerdo sobre las elecciones y otro acuerdo sobre la nación, como dicen ellos, que lo único que ha hecho es darle a la dictadura de Venezuela el levantamiento de sanciones, hasta el 18 de abril se dice, pero les han levantado todas las sanciones de una manera absolutamente ampulosa. No es que es un levantamiento parcial, les han repuesto la posibilidad de llevar adelante negocios en materia de petróleo, de gas y minería de oro, pero además de eso les han abierto el mercado secundario, que es todo el sistema financiero mundial. Y a cambio de eso, la dictadura tenía que liberar presos políticos, ha liberado unos cuantos, pero ha tomado más, bajo el sistema de puerta giratoria, donde unos entran y otros salen, unos salen y entran más. Porque hay que entender que para las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, los presos políticos son su capital de negociación. Eso es efectivo para ellos porque con eso presionan no solamente internamente, sino internacionalmente. Han dicho que iban a celebrar elecciones más o menos libres y que iban a permitir que la oposición elija su candidato. La oposición ha elegido una candidata que es María Corina Machado por el 92,5% y simplemente han impedido que ella se inscriba. Y ahora que está tratando de inscribir a una reemplazante que lleva el mismo nombre pero apellida diferente, Corina Yaris, hay limitaciones y hay nuevas maniobras. Entonces, el mensaje es, no hay que hacer acuerdos con las dictaduras porque no cumplen. Las dictaduras utilizan los acuerdos para fortalecerse, para vitalizarse. Hay que ver cómo estaba la dictadura de Venezuela antes de los acuerdos de Barbados, antes de que empiece ese proceso de negociación inclusive. Estaba en una situación económica terrible, estaba señalada por todo el mundo libre, democrático, estaba en una situación muy incómoda y hoy día está fortalecida, tiene más presos políticos que nunca y está dictando las normas que quiere hacer y
en repetición de lo que han hecho los dictadores Ortega y Murillo en Nicaragua, preparando el camino de una dictadura electoralista, de una votación, porque no es elección, donde la gente va a ir a votar pero no va a elegir y seguramente Maduro va a ganar la elección, repitiendo la farsa criminosa, delictiva, que ya ha ejercitado el año 2021 en Nicaragua Ortega y Murillo, el 2020 en Bolivia Evo Morales, Arce Catacora, donde simplemente falsifican el resultado y se proclaman ganadores con unas cantidades increíbles de supuestos respaldo. Creo que en Nicaragua fue el 75%, en Bolivia el 54%. Aparecerá Maduro ganando la elección con el 60 o 70%. Doctor, después de lo que nos ha descrito, ¿quién sigue a quién? ¿Quién imita a quién? ¿O de dónde sale el guión, el libreto para estas dictaduras electoralistas? Porque uno dice, ve para Venezuela y los venezolanos dicen, eso lo vimos, lo de Nicaragua lo vimos hace 20 años atrás. Pero los nicaragüenses vemos que en Venezuela se emplea el mismo sistema de Ortega y Murillo para descabezar a los opositores reales. ¿Quién imita a quién? Bueno, este es el sistema castrista que se ha expandido porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo son la expansión de Cuba en el siglo XXI. La dictadura de Cuba es la dictadura jefe y sus colonias son Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y tiene además 4 gobiernos paradictatoriales a los que ha llevado al poder, a los que ha financiado en países democráticos, que son López Obrador en México, Lula en el Brasil, Petro en Colombia y Boric en Chile. Entonces, esto es una técnica absolutamente castrista, cubana, que se repite el año 2020 en Bolivia, el año 2021 en Nicaragua, ahora en Venezuela, y se va a repetir reiteradamente porque las dictaduras no van a abandonar el poder por ningún mecanismo que no sea el mecanismo de que sean derrotados, de que sean aislados y de que sean compelidos jurídica, política e internamente a dejar el poder. Lo que estamos viendo en Venezuela es la operación castrochavista, repetitiva, donde ingenuos o falsos opositores se prestan a sostener a las dictaduras con resultados ya conocidos. Ahora bien, doctor, vemos a Maduro descalificar completamente a los verdaderos opositores. La señora Lloris prácticamente imposible de inscribirse. Y está en el Consejo Electoral venezolano y lo toma como un comando electoral. Pareciera que está en una casa de campaña y grita derecha maltrecha, va a haber elecciones con o sin ustedes. O sea, no hay ningún respeto ni se guardan las apariencias. Es una dictadura abierta y absoluta. Pero los culpables son quienes creen que se puede hacer elecciones en dictadura. Primero, en dictadura no hay elecciones, hay votación. El concepto de dictadura electoralista que yo he desarrollado define a la dictadura electoralista como aquel país en que se vota pero no se elige. O sea, la gente es llevada a votar, pero no hay resultado que refleje esa votación porque es falsificado de principio a fin. Cuando no es suplantada la votación, se alteran los números, los resultados y simplemente se presentan resultados inexistentes. El mejor ejemplo es el de Nicaragua del 2021, donde Ortega y Murillo se han proclamado ganadores con más del 75%, cosa que es ridícula, o Bolivia del 2020 con más del 50%. Entonces, no hay que creer que en dictaduras se pueden hacer elecciones. Primero, porque no hay condiciones para elecciones. Para que hayan elecciones libres y limpias, tiene que haber libertad. Y no puede haber elecciones con presos políticos, con exiliados políticos, con perseguidos políticos. No puede haber elecciones libres y limpias en un ambiente de terrorismo de Estado, que les reitero, es el ejercicio criminal del poder para generar miedo en la población. No pueden haber elecciones libres y limpias sin Estado de Derecho, no se respeta la ley y además sin separación e independencia de los poderes públicos, porque el dictador controla todo. El dictador va al órgano electoral, a lo que llaman el poder electoral venezolano, como a su casa, porque él es el que manda y puede decir lo que quiera. Lo mismo que pasa en Cuba, lo mismo que pasa en Nicaragua, lo mismo que pasa en Bolivia, porque al que no le haga caso al dictador va a ir preso o va simplemente tener que escapar o va a ser destituido o va a morir, porque las dictaduras matan.
Entonces, no hay manera de que en dictadura haya un proceso electoral que garantice una elección limpia y con ella la salida de la dictadura. Maduro está haciendo todo esto porque sabe que si María Corina Machado es candidata, le va a ganar, porque Maduro tiene el 80% de repudio, o más del 80%, y María Corina ha ganado la primaria con el 92,5%. No hay cómo le gane a esa señora. Lo mismo que pasaba en Nicaragua. Pese a que la oposición estaba dividida, el repudio contra Ortega Murillo supera el 80% y no hay manera de que gane una elección si no es encarcelando a todos los opositores, a todos los candidatos, y después exiliándolos, suprimiéndoles su ciudadanía, cometiendo violaciones sucesivas de derechos humanos. O sea, lo que debe quedar muy claro, con las dictaduras lo único que se puede negociar es la salida de la dictadura con una agenda cerrada. No se pueden hacer negociaciones parciales porque esas negociaciones sirven para fortalecer a la dictadura y para darle vida. Lo que le decía hace un momento, Venezuela antes de los acuerdos de Barbados era una Venezuela en crisis. Le han repuesto todo el sistema, le han levantado las sanciones en materia de petróleo, de gas y minera de oro. Pero además, en una pequeña frase le han levantado las sanciones de lo que se llama el mercado financiero secundario, que es todo. Son las bolsas de valores, son las exportaciones, son los bonos, son las cotizaciones internacionales. O sea que hoy día tienen más dinero, tienen más presos políticos, no han liberado a los presos políticos y además han recuperado criminales que tenían presos en la justicia internacional. O sea, todo lo que hace la dictadura es ganar y no hay manera de hacerle cumplir lo que tenía que haber cumplido. Y hoy día, con expresiones de disgusto, de protesta o de solidaridad internacionales, no se va a arreglar el atropello que está cometiendo la dictadura de Venezuela, y lo que más bien deberían hacer es no esperar a que llegue el 18 de abril para suspender estas concesiones y estas sanciones que han levantado y proceder de una vez ante el incumplimiento. Pero en todo caso, la regla es no se negocia con las dictaduras, y las dictaduras lo único que pueden sentarse a la mesa es para negociar su salida. Si no, hay que dejar que es mejor que se sigan asfixiando y que el sistema internacional las termine por liquidar. Hasta ahora, doctor, los países que se han pronunciado democráticos, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Argentina. están, sí, Argentina, pero los que defienden la democracia son estos nada más, y con ese pronunciamiento exhortando a la dictadura que cumpla con Barbados, cuando Barbados haya sido superado ampliamente, no se logra nada. Pareciera que nos mantenemos en comunicados, en exhortaciones, en condenas, pero acciones para que la dictadura venezolana, la dictadura de Nicaragua, la dictadura cubana y la boliviana entiendan de que no se van a salir con la suya, acciones vemos muy pocas. Bueno, lamentablemente yo creo que este punto de quiebre que se produce en Venezuela tiene que ser un momento de cambio. Los países democráticos tienen que romper relaciones y tienen que empezar a aislar y a sancionar entre todos a la dictadura de Venezuela. No solamente las sanciones pueden provenir de Estados Unidos o de alguna parte de la Unión Europea. Todos los países democráticos tienen que aislar hasta que la dictadura por asfixia deje el poder. Hay mecanismos internacionales para aquello. Está la Carta Democrática Interamericana, está el TIAR, está la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional, está el sistema internacional del Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, que se están procesando contra Venezuela, pero con una lentitud pasmosa. Entonces hay que acelerar todo eso porque el objetivo tiene que ser sacar al dictador. Y hay dos maneras de sacar un dictador. Por la fuerza, pero ellos tienen más fuerza. Pero en el siglo XXI no es necesario el uso de la fuerza para sacar a un dictador. Hay que aplicar las normas jurídicas internacionales por los países democráticos y en cuestión de semanas las dictaduras pueden caer. Pero hay que aplicarlas en serio. Hay que imponer sanciones inhabilitantes. Hay que cortarles la posibilidad de comercio y hay que terminar con cualquier posibilidad de reconocimiento o legitimidad de esos detentadores ilegales del poder. ¿Qué está buscando Maduro con esta elección que está falsificando? Lo que consiguió Ortega y Murillo con la elección falsificada del 2021, lo que consiguieron hace Catacora y Morales con la del 2020, legalizarse para seguir siendo reconocidos como sujetos de derecho internacional.
Si eso no se produce, entonces es una manera de desconocer el fraude y la farsa electoral, desconocer los gobiernos, retirar embajadores e imponer sanciones inhabilitantes, y van a ver cómo en serio las dictaduras se caen en semanas. Usted mencionaba, doctor, y para finalizar, agenda cerrada, usted decía, y no acuerdos parciales. Una agenda cerrada puntual para poner en 3 y 2 a Maduro y compañía, a Ortega y compañía, si acaso se pudiese, a Díaz-Canel y a Lucho Arce allá en Bolivia. Una agenda cerrada, ¿cuál sería puntualmente para decirle, aquí está, esto es lo que vamos a hablar y es para que te vayas? Lo que se hizo en la década del 70 con las dictaduras militares de América Latina, se les dio un plazo para que se vayan y se fueron. El que más tardó en irse y lo hizo por un referéndum fue Pinochet de Chile, pero todos los dictadores militares salieron. Si hay precedente, ¿por qué no se hace lo mismo? Si se pudieron sacar las dictaduras militares con presión internacional en la década del 70, ¿por qué en el siglo XXI no se pueden sacar las dictaduras castrochavistas? Dirían algunos porque las condiciones son otras y lo que pasó allá era otro momento y eran otras circunstancias. Las condiciones de ahora son mejores, porque el mundo actual está globalizado, es un mundo capitalista y es un mundo de mayor interdependencia. O sea, ahora es más fácil sacar una dictadura si se aplican las normas internacionales. En la década de los 70 no había la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. En la época de los 70, cuando salieron todos los dictadores militares de Latinoamérica, no estaba vigente el Estatuto de Roma contra los crímenes de lesa humanidad. No había el sistema jurídico internacional que existe hoy día en plena aplicación y además las sanciones eran más limitadas. Hoy día se puede terminar mucho más rápidamente que en la década de los 70 con las dictaduras del castrochavismo, pero no se opera, no se pasa a las declaraciones. Por eso es que yo en reiteradas ocasiones he escrito y hoy día quiero insistir. Las dictaduras en las Américas, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son una anomalía. No están sujetas ni al derecho interno ni al derecho internacional y solo existen porque los países con democracia incumplen sus obligaciones jurídicas internacionales. El día que los países en conjunto, los países de las Américas, cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales, las dictaduras tienen los días y las semanas contados. Y eso es lo que falta, voluntad política para acabar con esto. Doctor Sánchez Berzaín. En eso hay que insistir. Se puede sacar a las dictaduras sin necesidad de que los pueblos sigan siendo masacrados, sigan siendo objeto de terrorismo de Estado y sin necesidad de violencia. Pero se necesita que los líderes democráticos cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales. No son siquiera cuestiones de voluntad, son obligaciones que están determinadas por tratados, por las Naciones Unidas, por el Tratado Constitutivo de la OEA, por el TIAR, por la Carta Democrática Interamericana, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por la Carta, el Estatuto de Roma y decenas más de normas que no se están cumpliendo y que permiten la anomalía criminal de que existan dictaduras. Hay que demostrarles que no se mandan solos y eso hay que seguirlo empujando. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, qué placer tenerlo con nosotros nuevamente. Le agradezco estos minutos. Hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito. Como siempre, un gusto, Luis, y felicidades. El doctor Carlos Sánchez Berzaín.